El rostro en la multitud. Recuerdo perfectamente bien que aún no tenía 14 cuando pasó por primera vez. Recuerdo aquel patio inmenso lacerado por un sol inclemente y en él organizado todo aquel gentío. Era día obligado de hacer honores a la bandera. Hacinados todos, hombro con hombro y bajo una resolana misericordia. El suéter verde del uniforme se estaba quemando. El estúpido profesor que había sido designado para dirigir la ceremonia solo hablaba y hablaba como un disco rayado al que nadie escuchaba. Un pestilente olor a sudor llegaba por oleadas. Las gordas gotas de la transpiración se resbalaban desde el cabello hasta la barbilla. Pero no podíamos hacer nada. Nos corrían por la frente y por la nuca para terminar en forma de humedad en las axilas. Cientos de cabecitas friéndose en aquel inmenso patio. Sentía comezón en la espalda, en la cabeza, en las piernas y en los huevos. Pero no podía rascarme nada, porque entonces vendría la sanción por desobediente. Estábamos tan apretados que cualquiera se podía haber quedado dormido y no se iba a caer. Ocasionalmente, un pestilente olor a pies putrefactos flotaba hasta lograr removernos por un instante. Nadie podía desertar porque el temor al pase de lista lo impedía. Era como un lazo invisible. El mantecoso del chato se removía ahogándose entre todos. Jalaba grandes bocanadas de aire y lo hacía con dificultad. Su rostro abogotagado y enrojecido pedía clemencia. Juraría que se moría por un buen buche de Coca-Cola helada. Andrés se estiraba en su minúsculo espacio como si quisiera escabullirse de una gigantesca mano que lo apretaba, pero el pobre lo mataban las ganas por ir a orinar o por rascarse el culo y sin embargo ahí estaba. Las fulanas también parecían fastidiadas, más cansadas que nosotros. Descansaban los cuerpos en una pierna y luego de cansarse se apoyaban en la otra. Se movían a un ritmo de vaivén con la cara colorada, a punto de que se les corriera el maquillaje. Y justo cuando creí que me desmayaría, el maldito acto terminó. Cada profesor acarició la carpeta azul que guardaba la lista de los integrantes de cada grupo. Estábamos a minutos de que todo aquello acabara. Advertí, acercándose moroso al infeliz Diógenes, que era el profesor a cargo, sonriendo y charlando muy quitado de la pena. Los rostros de mis compañeros estaban inquietos, desesperados, con visibles rastros de impaciencia. El profesor se plantó frente a nosotros, empuñó una pluma y con toda la calma de la que era capaz comenzó a nombrarnos, uno a uno y en orden alfabético. Faltaban 5 o 6 compañeros por nombrar para que yo escuchara mi apellido. Estaba atento, aguzando mi oído, cuando, de entre la multitud que se encontraba justo al otro lado del patio, sentí el peso de una mirada anónima, de una mirada que cobarde se escondía entre la multitud. Faltaban 2 compañeros por nombrar. La masa de gente se movía gelatinosa. Entonces, como un náufrago en medio de aquel océano, vi aquel rostro blanco y ovalado, las más horribles deformaciones que puedan ustedes imaginar en los rostros ovalados, incoloro, parco, elevándose entre la multitud que parecía aceptarlo. Por segundos le contemplé con cierta fascinación morbosa. Llegó mi turno y no escuché mi nombre ni mi apellido, pero nadie notó la omisión, ni mis compañeros ni mi maestro, y por un instante me sentí profundamente ignorado. ¡Falto yo! ¡No me ha nombrado, profesor!, grité insolente. Y fue hasta entonces que parecieron darse cuenta que yo estaba justo ahí, porque me miraron con cierto asombro, como quien descubre algo escondido. Miré al otro lado. El rostro blanco había desaparecido. Escucho pasos por el corredor de la izquierda. Sí, creo que es la hora del medicamento. Sí, el que me da la enfermera con labio leporino. Necesito continuar. Caminar por una calle transitada sin ser reconocido por alguien es cotidiano.
Es algo normal para casi todas las personas, exceptuando las que tienen una imagen pública, las que gozan de cierta fama y reconocimiento social. Para ese tipo de personas, al parecer, en una simple calle, es entrar en un caos. Lo sé porque terminé siendo una persona de ese tipo. La multitud te rodea, te gritan al oído, te estrujan el pelo, te desgarran la ropa y hasta te manosean las nalgas. Claro está que con el tiempo uno se acostumbra y hasta llega a parecerle hermoso ese tipo de manifestaciones. Bueno, pues en aquella ocasión me sucedió lo de siempre. Me reconocieron. La voz indiscreta de algún fan hizo mi presencia evidente y la información se regó como pólvora negra. Fue todo tan rápido que en un instante me encontraba atrapado en aquella tienda de ropa. La puerta del establecimiento, que era de un grueso cristal, rápidamente se vio tapizada de rostros que se aplastaban sobre la superficie buscando mirar al interior del establecimiento. El personal del comercio estaba asustado, temeroso de que la multitud causara algún problema serio en su loca fiebre de admiración. Yo, por mi parte, lo disfrutaba. La fama, la masa enloquecida, mis guardaespaldas incómodos. El gerente del local se acercó tímidamente para decirme que no tenía puerta de servicio y que no podía ofrecerme resguardo ante aquella multitud que lentamente aumentaba. Mis guardaespaldas se prepararon para una salida veloz y con el mínimo de riesgo. Y yo, excitado, emocionado ante aquella manifestación de idolatría. Pero justamente, unos segundos antes de nuestra salida, lo volví a ver. Una vez más, estaba ahí, entre los rostros aplastados del cristal, entre los cabellos rubios y negros. Estaba el rostro blanco. Era encandilante, tan blanco como la nieve, ovalado con asquerosa precisión, mirándome inexpresivo con aquellos ojos negros que guardaban un abismo infinito. Uno de mis guardias me sujetó por el antebrazo y los otros me rodearon para jalarme luego hacia la multitud. El griterío se intensificó y la masa se removió nerviosa. Repentinamente el guardaespaldas me soltó del brazo, como si olvidara que era a mí a quien sujetaba. La puerta de cristal se abrió. La gente gritaba y jadeaba. Yo, por mi parte, conociendo ya este tipo de situaciones, me preparaba para el choque manifiesto de una multitud enardecida y alocada que buscaba, como mínimo, un roce sobre mi persona. Pero no sucedió. No pasó nada, pues fue como si yo hubiera desaparecido automáticamente del mundo. Todo estaba ahí. Todos seguían ahí. Pero no para mí. Ahora, toda la atención, toda la excitación, toda esa veneración, amor y deseo, todo ello era para el rostro blanco entre la multitud. Caminé despacio, como nunca antes lo había hecho. Me sentí repudiado. Mis guardaespaldas parecían desconcertados, pero no por lo que ocurría, sino porque parecía que tampoco eran capaces de saber que estaba yo ahí. La más absurda desolación me invadió, mientras que el rostro aquel vivía ya entre la multitud. Desde ese momento comprendí plenamente que mi vida ya no me pertenecía, que mi existencia me había dejado solo. Y sí, para ir a engendrarse en aquel repulsivo rostro blanco como una sepultura que esconde carroña. Creo que la enfermera no debe de tardar. Escucho sus pisadas más cerca. A menos que se trate del servicio de alimentos o de limpieza. Sí, tal vez sea eso, porque ya tengo hambre. Siempre que llega aquí uno nuevo, todo se retrasa. Lo he notado más de 3 ocasiones ya. La gota que derramó el vaso, la última jugada del destino cruel, fue la que me condujo a este hospital. Fue el incidente del teatro. El cupo al tope, un murmullo gigantesco de gente sedienta de mí. El éxito en la taquilla había sido total. Era la noche de mi consagración.
El escenario estaba listo, las luces estaban inquietas, el telón palpitante en su púrpura de extraño terciopelo. Tenía las manos mojadas por el sudor del nerviosismo, aunque dentro de mí se regocijaba una alegría secreta. El público estaba impacientándose. Cuando recibí la orden de pasar al escenario justo atrás del telón, se dio la última llamada y se hizo un silencio expectante, la oscuridad del suspenso. El telón lentamente se fue elevando. El corazón me latía frenético. De pronto me vi ahí, en medio del foro, frente a una masa de anónimos rostros. El telón besó las alturas y luego se perdió. La luz del proyector golpeó mi figura, arrancándome la sombra de un solo tajo. Extendí los brazos a mi público en muestra de modesto agradecimiento, pero nadie aplaudió, nadie silbó, nadie se daba cuenta de mi presencia. Un silencio morboso sedujo la estancia. La confusión atravesó mi cerebro y un desasosiego macabro maceró mi pecho. Estaba ahí, postrado como un muñeco idiota, sin caras, sin presencia viva. Era como si la multitud no me reconociera. Y lo que es peor, no despertar en ella el más mínimo sentimiento o emoción, por muy mezquino que éste fuera. Una soledad horrible se trepó al foro junto conmigo para hacerme caer de rodillas casi sin fuerza. Tenía los ojos al borde de las lágrimas. Grité entonces con toda mi fuerza. Vacié de un solo golpe el aire de mis pulmones en forma de maldiciones. Fue inútil. Nadie se incomodó ante aquel acto, porque parecía como si nadie me viera. Desesperado, escudriñé entre la gente buscando un gesto de reconocimiento, aunque fuera de asco, de compasión, pero no encontré alguno. Solo ojos ciegos. De pronto, ahí, entre la masa de anonimato, se alzó frente a mí. Lo pude contemplar. Estaba ahí, lívido, sin color, sin expresión, desafiando mi razón. Era él, el ovalado y tenebroso rostro blanco que sobresalía de los demás con su aura malévola. Ahora parecía reír entre la multitud que era a quien amaban. En ese instante ya no supe más de mí. Caí en una niebla de inconsciencia y desequilibrio emocional. Para cuando volví a recordar que yo existía y que tenía una vida propia, estaba ya metido en esta habitación cerrada herméticamente, en este hospital para locos. He podido hablar un par de veces con un médico que supuestamente es el asignado a mi caso. Es un hombre de poca estatura, calvo y con una voluminosa barba canosa. Por él supe que yo había llegado aquí en un estado vergonzoso, sin conocimiento de mi propia persona y mucho menos con noción de mi realidad, gritando una palabra que quebraba con ira el viento: el rostro blanco, el rostro blanco. El médico me explicó que yo padezco una especie de psicosis paranoica que había estado reprimida, pero que él confía que con un buen tratamiento y si yo participo de él, pueda superar mi problema. Yo sé que no estoy enfermo, que lo que he visto en todos estos años es algo real, tan real como yo. La enfermera se ha detenido junto a mi puerta. La puedo escuchar con claridad. Murmura algo que no distingo. Creo que miraré por la pequeña ventana que está. Tal vez me sirva con premura los alimentos y los medicamentos. La puedo ver. Está a unos pasos de la puerta de mi habitación. Está mirando un expediente. En su rostro veo confusión. Creo que está garabateando algo en el folio principal. ¿Lo puedo leer? ¿Caso cerrado? ¿Habitación desocupada? Golpeo la puerta y parece sorda. Me pego a la ventanilla arañando el cristal. No me ve. Esto debe de ser una pesadilla. ¿Por qué se retira? ¿Acaso no cree que yo existo? ¿Que ya no estoy aquí? Veo que va a la puerta de la habitación que está ahí enfrente. Me está ignorando, es eso. Revisa su carpeta y sonríe. Parece como si se alegrara.
Está preparando la charola de alimentos para el interno nuevo. Alguien se acerca desde el otro lado de la puerta. Va a asomarse al exterior como lo hago yo. ¡No! ¡No! Está ahí tras el cristal. Lo veo por la rendija de la puerta. Está mirándome sin mirar, sin sonreír, sin llorar. Es el asqueroso rostro blanco, el que me ha robado mi vida, mi existencia.